el trabajo que nos espera. Vamos a tener bastante trabajo. Bueno, muy bien. Todos los que me conocen saben que soy reumatólogo por el lupus, porque me encanta el lupus. Es una enfermedad compleja, pero cuando la diagnosticamos a tiempo y hacemos las cosas, podemos ayudar a muchos pacientes. En la presentación que nos pidió el comité organizador es hablar sobre perlas y mitos. Hablar de perlas y mitos en lupus es bien complejo porque se puede decir que todavía hay mucha cosa que puede ser un mito y mucha cosa que puede ser una perla. Hay mucha información que todavía falta confirmar y que necesitamos estudios para eso. Vamos a hablar de diferentes aspectos en el diagnóstico y en el tratamiento de la enfermedad. Y vamos a comenzar, ustedes van a hacer la conferencia. La conferencia la van a hacer ustedes. ¿Qué vamos a hacer? Yo pongo la frase y ustedes me dicen si consideran que es verdad o es mentira. Rápidamente les voy a dar una pista para que siempre acierten en la respuesta. Entonces comencemos. Por supuesto no tengo ningún conflicto de interés. Nadie quiere patrocinar cosas en lupus. Sí, nadie. Bueno, entonces comencemos. Ya esto lo dijo el doctor Caballero, pero vamos a reafirmarlo. Los criterios diagnósticos, los criterios para diagnóstico o en el lupus son de diagnóstico o clasificatorio. A ver, clasificatorio. ¿Y por qué no son de diagnóstico? Porque no tiene la suficiente sensibilidad y especificidad. Entonces aquí vamos a ver los criterios de clasificación, su sensibilidad y especificidad. La sensibilidad, recuerde, sensibilidad paciente enfermo, que es positivo con los criterios. Especificidad paciente sano, que sale positivo siendo sano. Entonces miren la sensibilidad y la especificidad en general de los criterios, diferentes tipos de criterios que se han hecho para lupus. Estos son los últimos. Si ustedes ven aquí lo del SLIC, que son del 2012, tienen una buena sensibilidad y una buena especificidad, tanto en países occidentales como en países asiáticos. Miren la sensibilidad en países asiáticos. 98%. Michel Petri en el 2020 publicó un artículo diciendo que los criterios SLIC podían ser utilizados como criterios de diagnóstico. Pero el grupo SLIC sonaba como un grupo aparte allá de unos reumatólogos que ellos se creían los dueños del lupus. Entonces, el ACR y el EULAR no dejaron perder su hegemonía y sacaron los criterios ACR y EULAR 2019, que tienen buena sensibilidad, buena especificidad, pero no alcanzan en países occidentales a un valor más alto. Entonces, por eso siguen siendo criterios clasificatorios. Pero no nos digamos mentiras. Cuando estamos viendo los pacientes, utilizamos los criterios como criterios de diagnóstico. Y eso no está mal, porque es importante tener referencias del paciente. Entonces, solo para recordar, si pasa, aquí está, solo para recordar los criterios ACR EULAR, que son los vigentes del 2019, en donde hay que tener en cuenta que para diagnosticar debemos tener unos ANAS positivos en un título mayor de 1,80 o más y deben completarse 10 puntos de estas manifestaciones en donde se incluyó la alopecia, se incluyó la fiebre no se había se había excluido de los criterios por la frecuencia que implica una mayor sensibilidad
pero también implica que podamos escoger pacientes que de pronto solo con fiebre y dolor articular pudieran tener una cosa diferente a lupus. Entonces, el paciente que reúne 10 puntos de esos que están ustedes viendo allí, con los ANAS positivos, se clasifica como lupus. Se clasifica como lupus y entonces en estudios de investigación podemos decir, tenemos un paciente con 10 puntos de los criterios, ya todo el mundo sabe cuáles son los 10 puntos y podemos decir que tenemos un paciente clasificado como lupus. Como medida, como aclaración, haciendo énfasis la importancia de la nefritis lúpica, el paciente que tenga una biopsia de nefritis lúpica clase 3 o 4 le da los 10 puntos. O sea que tener una nefritis lúpica con ANAS positivos, así no se tenga ningún otro diagnóstico, no se tenga ninguna otra sintomatología, hace diagnóstico de lupus. Vamos para la siguiente perla. ¿Existe el lupus seronegativo? ¿Qué opinan ustedes? Recuerden, en reumatología, si uno responde depende o puede haber alguna publicación, acierta. Usted siempre acertará cuando dice depende o dice hay algunos artículos publicados, ya con eso acerta. En reumatología siempre pasa eso. Pero digamos, puede hablar, ¿existe el lupus seronegativo? Depende del laboratorio. Buen comentario, vamos a ver que sí, también eso influye. La respuesta correcta es sí, sí existe el lupus seronegativo. Aunque si nos atenemos a lo que acabamos de mencionar de los criterios clasificatorios, no debería haber lupus seronegativo. Porque para que podamos clasificar a un paciente como lupus, tiene que tener los ANAS positivos. Entonces, eso se contradice. Pero los pacientes pueden ser ANAS positivos hoy y ser ANAS negativos mañana. La historia natural de la enfermedad nos muestra que los ANAS se pueden negativizar en el tiempo. Entonces, el lupus seronegativo sí existe. Y vemos aquí en esta gráfica como dos de los múltiples artículos que hay, pero estos dos publicados por el doctor Choi y el doctor Lin en China. China tiene una gran cantidad, en Asia hay muchos pacientes con lupus. Ven que ustedes allí, que el 92.3% de este grupo de pacientes, 1137, tenía ANAS positivos. Un 6.2% tenía ANAS negativos y un 1.5% tenía ANAS en el citoplasma o en tinciones en mitosis. Entonces, los anticuerpos antinucleares, que nos van a hablar de ellos ahorita, no son anticuerpos antinucleares, son anticuerpos anticelulares. ¿Por qué? Porque el paciente con lupus puede tener anticuerpos en el núcleo, ribonucleoproteínas, el DNA, las histonas, como todo el mundo lo sabe, pero también puede tener anticuerpos contra proteínas que están en el citoplasma que entran y salen del núcleo. Entonces, ya no deberíamos hablar de anticuerpos antinucleares, sino de anticuerpos anticelulares, porque los anticuerpos anticitoplasmáticos también se encuentran en lupus, como en este grupo de Choi. En el grupo de Lin hay un 2.12% de ANAS negativos. ¿Y por qué pueden presentarse los ANAS negativos? Ya mencionábamos que el tratamiento de larga data con inmunosupresores puede consumir las células B, haciendo que se disminuyan las cantidades de los anticuerpos. El uso prolongado de dosis altas de esteroides e inmunomoduladores hace que se negativicen los anticuerpos antinucleares, haciendo que los pacientes que comenzaron siendo ANAS positivos se vuelvan ANAS negativos con el tiempo. Y lo otro lo mencionaba el doctor Caballero y tiene toda la razón, el laboratorio. ¿Por qué? Porque resulta que la técnica de hacer anticuerpos antinucleares es una técnica compleja, es una técnica que requiere experiencia. Y si no hay experiencia al hacer la técnica, se pueden informar como ANAS negativos pacientes que son ANAS positivos. Entonces, si existe el lupus seronegativo, tenemos que estar pendientes de pacientes que tengan casos clínicos muy sugestivos para no dejar pasar un paciente como seronegativo.
Vamos a la siguiente pregunta. Antes de eso, les menciono las manifestaciones más frecuentes de los lupus seronegativos. En estos dos trabajos, lo que más se vio fue trombocitopenia, complemento bajo, anti-DNA positivo, o sea que cuando usted pide los ANAs, si los ANAs son negativos, el anti-DNA le da el diagnóstico. Y también se pueden encontrar títulos o medios altos de anticuerpos antifosfolípidos como manifestaciones más frecuentes del lupus seronegativo. ¿Creen ustedes que la principal causa de muerte en los pacientes con lupus es la actividad de la enfermedad? ¿Sí o no? No. Tampoco. La causa más frecuente de muerte en los pacientes con lupus son las infecciones. Este artículo publicado por la Revista Colombiana de Reumatología del grupo del doctor Pinto en Medellín y el doctor Carlos Velázquez nos muestra que con mucho en pacientes hospitalizados las infecciones son la principal causa de muerte de los pacientes con lupus. ¿Por qué son la principal causa de muerte? Porque son pacientes inmunosuprimidos que tienen alteraciones en la inmunorregulación. Y entonces, a la alteración en la inmunorregulación que tienen, la alteración inmunitaria que tienen, le adicionamos que le damos 50 miligramos de prednisona sin preguntar. O le ponemos varios bolos de metilprednisolona cada vez que vemos que está enfermo. Combinamos inmunosupresores y eso hace que el paciente tenga una respuesta celular muy alterada, muy baja, haciendo las infecciones la principal causa de muerte. Ven ustedes allí cómo la actividad está similarmente constituida con los riesgos cardiovasculares, con hemorragias, pero las infecciones son con mucho la causa más frecuente de muerte en los pacientes con lupus, sobre todo en los lupus tempranos. En los lupus tardíos, ahorita el doctor Jimmy Medina respondió que las cardiovasculares. Sí es cierto que la enfermedad cardiovascular es causa importante de muerte en los pacientes con lupus, pero en los pacientes con lupus tardíos, con lupus de largo tiempo de evolución. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Los síntomas del lupus son siempre inflamatorios? No. Claro que no. Pero pues, el lupus es una enfermedad. ¿Cómo se define el lupus? Lupus, enfermedad autoinmune crónica e inflamatoria. Esa es la definición. Entonces, ¿los síntomas son inflamatorios? Sí. Los síntomas son inflamatorios en un porcentaje de ellos, en un porcentaje importante, que son los que llamados síntomas tipo 1. Cuando estudiamos reumatología no existía eso de síntomas tipo 1 y tipo 2. Esto es nuevo. Los síntomas tipo 1 son los síntomas tradicionales. Brote, artralgia, fiebre, edemas y todos los relacionados con criterios de actividad y clasificación. Esos son inflamatorios. Son los más frecuentes. Pero también hay otros síntomas que son muy frecuentes, muy molestos y que debemos identificar que no son inflamatorios, son estos. La fatiga, algunas dolencias musculoesqueléticas generalizadas no inflamatorias, la depresión, la ansiedad, la obnubilación, el cerebro, el foggy brain, la obnubilación, la jartera, la mamera. Eso es síntoma tipo 2 y este síntoma es un síntoma no inflamatorio. ¿Por qué es importante detectar esto? Porque estos síntomas tipo 2 son muy frecuentes y como son muy frecuentes y son muy molestos para el paciente, usted comienza a ver el paciente y no le haya componte y el paciente, doctor, me siento fatigado, me siento obnubilado y usted sube los corticoides y sube la satioprina
y póngale más no sé qué. Y esos no son síntomas inflamatorios. No va a mejorar el paciente dándole más medicamentos antiinflamatorios, dándole más corticoides. No van a mejorar esos síntomas tipo 2. Por eso es importante, ¿para qué sirve saber que hay síntomas tipo 1 y tipo 2? Porque los síntomas tipo 2 no responden al manejo antiinflamatorio, al manejo con corticoides, no responden al manejo inmunosupresor. Responden mejor a otro tipo de manejo de enseñar al paciente, enseñarle su enfermedad, que conozca cuál es su enfermedad, que aprenda, que tenga actividad física, que haga ejercicio, que se distraiga con otras cosas, que duerma bien. Eso hace que el paciente mejore y no va a necesitar más corticoides. Darle más corticoides no resuelve el problema de los síntomas tipo 2. No todos los lupus se diagnostican en menores de 50 años. ¿Qué opinan de eso? No todos los lupus se diagnostican en menores de 50 años. Es decir, podemos diagnosticar lupus en personas mayores de 50 de lejos. Claro que sí. Pero cada vez vemos más pacientes con lupus. Yo quisiera creer eso, pero no. Lo que está claro es que el paciente tipo de lupus es un paciente joven, menor de 30 años, o entre los 20 y los 30 años. Es el paciente tipo de lupus. Una mujer joven es el paciente tipo. Pero ¿se puede diagnosticar lupus en mayores de 50 años? Claro que sí. Aquí está publicado en el 2004 un artículo que muestra la edad promedio de un grupo de inicio tardío, 59 años, con un paciente a los 77 se le diagnosticó, en donde la relación hombre-mujer cambia a la relación hombre-mujer tradicional del lupus. Se ven más hombres. Siguen siendo más mujeres, pero se ven más hombres. Los criterios a veces no se cumplen del todo y el seguimiento promedio es a 5.8 años. Las manifestaciones son un poco diferentes, donde son más frecuentes la pleuritis, la pericarditis, la poliartritis y menos frecuente las citopenias. La fatiga no es tan frecuente. La fiebre es poco frecuente. Entonces, son pacientes que vemos más hombres con historias de fiebre, de dolor articular, pleuritis y pericarditis, y menos frecuencia de citopenias. La citopenia es muy buen marcador de lupus en mujeres jóvenes. Entonces, ¿podemos diagnosticar lupus en mayores de 50? Sí. Menos frecuentemente, pero lo podemos hacer. La anemia hemolítica autoinmune es la causa más frecuente de anemia en lupus. No. La doctora Bello dice que no. ¿Alguien dice que sí? Hacen bien en decir que no, porque el doctor Abello acertó. La anemia hemolítica es una anemia, una forma de presentación de hemólisis muy importante con estos síntomas, pero se presenta aproximadamente en el 10% de los pacientes con lupus. Vamos a tener hemoglobinas bajas con recuento elevado de reticulocitos y la prueba de CUMS positiva. Pero, ¿cuál es la anemia más frecuente de los pacientes con lupus? Entonces, la anemia más frecuente de los pacientes con lupus es la anemia de enfermedad crónica. Como todas las enfermedades crónicas, aumento de interleuquina 6, la interleuquina 6
actúa sobre la hepcidina, metabolismo de factores en el hígado y tenemos anemia de enfermedad crónica. En lupus, en los pacientes con lupus, la anemia es frecuente, pero más frecuente la anemia de enfermedad crónica. También se puede presentar por anemia ferropénica. Existe la hepatitis lúpica. El hígado es un órgano que se afecta de múltiples formas, pero en lupus no se oye mucho. No oímos mucho el compromiso hepático en lupus. Sí hay hepatitis lúpica. No, le llamaban hepatitis lupoide, correcto. Entonces, hay dos tipos de hepatitis que tenemos que identificar. La hepatitis autoinmune y la hepatitis lupoide, que es la que produce el lupus. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Por eso a la gente no le gusta la reumatología, porque los reumatólogos enredamos las cosas. Y entonces salimos con un montón de interleuquinas y de citoquinas, entonces que ya la gente ya no quiere saber más de eso. Entonces, vamos a tratar de definir esto rápido para que no haya dudas. La hepatitis autoinmune es una enfermedad autoinmune específica, como por ejemplo la tiroiditis de Hashimoto. Es una enfermedad autoinmune que afecta solamente al hígado. ¿Cuáles son sus características? Tiene sus propios autoanticuerpos, anticuerpos antimúsculo liso, anti-ALKM1, tiene títulos altos de anticuerpos antinucleares, tiene una elevación en variables en la bioquímica de las transaminasas y una hepatitis periportal con necrosis parciales. Esa es la hepatitis autoinmune. Una enfermedad órgano específica. Como tiene ANAS positivos, puedes considerarla, te puedes equivocar y bautizarla como lupus. No es un lupus, es una hepatitis autoinmune. Puede hacer dolencia, sí, puede hacer dolores articulares. Pero la hepatitis asociada al lupus o hepatitis lupoide tiene los anticuerpos antimúsculo liso, son poco frecuentes o en títulos bajos como ven allí. La elevación de las enzimas hepáticas no pasa de más de 4 veces lo normal y no hay tanto daño histológico. Es una hepatitis mejor tolerada. La hepatitis autoinmune, si no la tratamos bien, no la detectamos a tiempo, puede llevar a una enfermedad hepática terminal. Entonces, tenemos que aprender a diferenciar esos dos tipos de hepatitis. Hepatitis lupoide, hepatitis autoinmune. La una, órgano específica, la otra hace parte del cortejo sintomático del lupus en poca frecuencia. La fiebre con PCR normal puede ser producida por lupus. Ya dijimos que el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad inflamatoria crónica que dentro de sus síntomas está la fiebre. ¿Cómo hacemos para diferenciar la fiebre del lupus de la fiebre de un proceso infeccioso? Si tenemos un paciente con lupus, con fiebre, esa fiebre es lupus activo o es lupus o es una infección. Ya sabemos que las infecciones son lo que más matan al lupus. Entonces tenemos que saber identificar, tenemos que ponernos las pilas porque el paciente tiene fiebre, ¿qué le damos? ¿Qué hacemos? Esa actividad de la enfermedad, le subimos los corticoides. Es una tuberculosis, le damos tratamiento antituberculoso. Pero si es una tuberculosis y creemos que es actividad y le damos más corticoides, a la yugular.
Entonces la PCR nos ayuda. Entonces, vamos a mirar qué tips podemos enseñarles a ustedes para que se pillen que la fiebre es por infección o es por actividad de la enfermedad. Entonces, fácil, conteo de leucocitos. Si los leucocitos están elevados, es más probable que sea infeccioso. Si los leucocitos están reducidos, o sea, hay leucopenia y linfopenia, es más probable que sea por actividad de la enfermedad. Aquí tenemos que hablar en términos de probabilidades, no podemos hablar en términos de exactitudes. La PCR elevada nos indica que el proceso febril es de tipo infeccioso. Si la PCR no está elevada o los cambios son mínimos, lo más probable es que esta fiebre sea producida por el lupus. Ahora pregunta para residente de medicina interna. ¿Cuál es la excepción? En que la PCR está elevada y no es infeccioso. Hay una excepción. Los residentes, María José. La excepción es cuando hay serositis. O sea, la serositis, es decir, el derrame pleural o el derrame pericárdico, puede hacer que la PCR se eleve lo suficiente como para confundirnos de que la fiebre es producida por actividad y no por infección. Entonces, el concepto es, para no enredar la cosa, PCR elevada, fiebre con PCR elevada, infecciosa, a no ser que tenga derrame pleural. Si tiene derrame pleural, no tenemos tanta seguridad. Pero si no tiene derrame pleural, esa PCR, esa fiebre es de origen infeccioso. Podemos utilizar los anticuerpos anti-DNA. Si están elevados, esto nos indica que tiene un brote por lupus. Si no está elevado, eso puede indicarnos infección. Hay una relación, hay dos relaciones que son la relación BCG-PCR. Si la relación BCG-PCR es menor de 2, lo más probable es que sea un brote por lupus activo. Pero si la relación BCG-PCR es mayor de 15, eso nos indica que es infeccioso. Entre 2 y 15 se puede presentar en cualquiera de los dos. No nos sirve. Pero podemos hacer una relación BCG-PCR, no necesita sino una calculadora. Y nos puede orientar para establecer el diagnóstico de si la fiebre es de origen infeccioso o es de origen inflamatorio. Y la última relación es la relación neutrófilo-linfocito. Hacemos la relación neutrófilo-linfocito, si está elevada, es infecciosa, si está normal, es un brote por lupus. ¿Cuál prueba de laboratorio hace falta ahí que nos pudiera servir para definir si un paciente con fiebre tiene lupus activo o tiene infección? La procalcitonina, correcto, doctor. La procalcitonina. ¿Y por qué hace falta allí? Porque la procalcitonina no sirve. No sirve para establecer la diferencia entre lupus activo y lupus y fiebre por infección. No nos sirve la procalcitonina. Hay algunos estudios que dicen que sí, pero los metaanálisis más recientes definitivamente no demuestran que la procalcitonina lo produzca. Entonces, por eso la procalcitonina no está ahí. Se deben utilizar dosis altas de esteroides en el tratamiento de inducción de la nefritis lúpica.
¿Cuál es la dosis de prednisona? Hasta Manolito se la sabe. 1 miligramo por kilo día. Pero no es cierto. Las dosis altas de los corticoides en nefritis lúpica deben definitivamente bajarse. Los efectos secundarios a largo plazo son mayores. Hay múltiples estudios que no es el objetivo de esta conferencia presentarlos, pero no debemos utilizar más de 0,5 miligramos por kilo día como tratamiento de la nefritis lúpica. El tratamiento de la nefritis lúpica utilizamos el concepto del tratamiento oncológico, tratamiento de inducción con ciclofosfamida o micofenorato mofetilo, en donde la ciclofosfamida, como garantizamos que se puede administrar, que la vemos, que se la aplican, que el paciente vemos que se la ponen y es de pronto más económica, es lo que más sugerimos. Claro que el micofenorato mofetilo también es una buena opción como tratamiento de inducción. Después del tratamiento de inducción, el tratamiento de mantenimiento lo podemos hacer también con micofenolato o con azatioprina. Y los glucocorticoides, como les dije, están a una dosis de 0,5 miligramos por kilo y debemos llevarlo a 5 miligramos lo más pronto posible. Los inhibidores de la ECA disminuyen la proteinuria, las estatinas también disminuyen la proteinuria, son complemento al tratamiento de la nefritis lúpica. La suplementación con vitaminas no tiene ningún papel en lupus. Darle vitaminas a los pacientes no sirve para nada. La respuesta es casi sí. Casi sí. Pero la vitamina D tiene algún papel. Porque la deficiencia de vitamina D se ha demostrado que los pacientes deficientes de vitamina D tienen mayor actividad de la enfermedad y mayor fatiga, mayor riesgo de trombosis. Y si administramos vitamina D a un paciente con proteinuria, se reduce la proteinuria. Con una meta terapéutica de 40 nanogramos por mililitro. A los pacientes con lupus debemos darle vitamina D. Esta gráfica sale al revés. Primero les hacía una pregunta, salía el mito o la perla y después la justificación. Aquí estoy mostrando la justificación. Ven ustedes la sobrevida, la probabilidad de sobrevida acumulada en los pacientes que utilizan antimaláricos y los que no utilizan antimaláricos. Los que utilizan la probabilidad de sobrevida alta y los que no utilizan la probabilidad de sobrevida baja. La hidroxicloroquina debería colocarse hasta en el agua de los pacientes con lupus. No debe faltar la hidroxicloroquina en ningún paciente con lupus, porque la hidroxicloroquina tiene efectos protectores tanto para las enfermedades, la enfermedad misma, como para las comorbilidades. Por ejemplo, controla los niveles de glicemia, mejora los niveles de colesterol. Entonces, los pacientes con lupus, todo paciente con lupus debe tener prescrita una dosis de hidroxicloroquina. También la hidroxicloroquina tiene efecto durante el embarazo. Ven ustedes que los pacientes que toman hidroxicloroquina se les reduce los riesgos de preeclampsia, tienen menos probabilidad de presentar lupus eritematoso neonatal y evita la restricción del crecimiento fetal y prematuridad de las pacientes con lupus. Entonces, toda paciente con lupus debe tener prescrita hidroxicloroquina. ¿Cuál es el problema? Este es el reverso de la caja de hidroxicloroquina que se vende en Ciudad de México. Dice, no se use en el embarazo o lactancia. Y entonces la paciente usted le formula
la hidroxicloroquina a la paciente embarazada y llega y toma la caja y dice, no se usa en embarazo, este doctor se enloqueció, ¿cómo me va a formular un medicamento que está contraindicado durante el embarazo? Entonces, tenemos que explicarle a la paciente que no se han hecho estudios para demostrar que la hidroxicloroquina es segura durante el embarazo, porque no vamos a darle drogas a personas para saber si se pierde un embarazo o no. No lo vamos a hacer. Lo que sabemos es por los estudios retrospectivos de pacientes que venían tomando hidroxicloroquina durante el embarazo sin saberlo, y con eso nos enteramos de que podía tomarse durante el embarazo. Entonces, hay que explicar a la paciente que va a encontrar en la caja que dice que no le sirve para el embarazo, pero que sí se la puede tomar. Y por favor, todos los médicos que pensaban que el medicamento no se podía usar durante el embarazo, quítensele de la cabeza eso y denle hidroxicloroquina a las mujeres embarazadas. Eso le va a mejorar el pronóstico del embarazo. Y entonces, para terminar, vamos a mirar qué medicamentos se pueden dar durante el embarazo y qué medicamentos no. Entonces, vamos a comenzar por corticoides. ¿Se pueden dar durante el embarazo? ¿Un clamoroso? Sí, sí se pueden dar durante el embarazo. El problema es que no se pueden dar en dosis mayores a 20 miligramos. Por encima de 20 miligramos pasan la placenta, pasan la barrera placentaria. Entonces tenemos que darlo por debajo de 20 miligramos. Se puede dar durante la lactancia y puede ser recibido también por los hombres. El metotrexate se puede dar durante el embarazo. Un clamoroso no se puede dar, está contraindicado, es teratogénico, no se recomienda tampoco durante la lactancia. La leflunomida se puede dar durante el embarazo. Menos. Tampoco se puede dar durante el embarazo, está contraindicada, es teratogénica. Los pacientes deben administrarse leflunomida si llega a quedar embarazada tomando leflunomida para poder hacer un barrido de este medicamento con colestiramina. La sulfasalacina se puede dar durante el embarazo. Sí, sí se puede dar. Lo que pasa es que la sulfasalacina es un medicamento que no utilizamos mucho en lupus, pero en artritis reumatoide pudiera utilizarse estando la mujer embarazada. Es compatible con la lactancia. La hidroxicloroquina se puede dar durante el embarazo, ya dijimos que sí. Sí se puede dar. La azatioprina. La azatioprina es un inmunomodulador, un inmunosupresor. ¿Se puede dar durante el embarazo? Sí se puede dar durante el embarazo. Es el único inmunosupresor que se puede dar durante el embarazo sin mayores problemas. La ciclosporina también se puede dar, aunque tenemos un poquito más de problemas con ciclosporina que azatioprina. Microfenonato mofetilo ni de vainas, no se puede dar durante el embarazo. Es muy teratogénico. Este contraindicado, es muy teratogénico. Los agentes bloqueantes del factor de necrosis tumoral alfa se pueden dar durante el embarazo, especialmente el certolizumab. Y la ciclopropamida está contraindicada, es teratogénica, no se puede dar durante el embarazo. Entonces tenemos dos medicamentos claramente utilizables en lupus, que son la hidroxicloroquina y la azatioprina, y los corticoides, que con ellos podemos tratar el embarazo de una paciente con lupus. Hasta ahí les traje los mitos y perlas. No sé si tengan preguntas o preguntas al final. Muchas gracias.